Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a empezar a presentar el tema de flexión simple, que va a ser subdividido en varios videos. Ahora voy a comentar cada uno de ellos el contenido. Este es un tema, por supuesto, muy importante y creo que es de interés para todos los colegas que quieran actualizarse respecto del nuevo reglamento. Cuando hablo de nuevo reglamento, no solamente es para Argentina, sino sería la versión ASI 318-2005 para los colegas de otros países amigos. Entonces comenzamos. Los videos que vamos a desarrollar para tratar el tema de vigas a flexión es este, que es introductorio y de donde vamos a desarrollar un ensayo a rotura de una viga subarmada para tratar de interpretar el comportamiento en las distintas instancias hasta que rompe y luego obtener alguna conclusión y avanzar en el tema del diseño. El segundo video van a ser analizar las conclusiones del ensayo y a partir de ahí plantear las hipótesis de diseño. El tercer video va a ser el desarrollo de las ecuaciones de diseño, concretamente. El cuarto video van a ser ejemplos de aplicación, varios ejemplos de aplicación de las ecuaciones que planteamos y los problemas que planteamos, concretos. Y el video 5, el último de flexión, va a ser diseño de vigas placa o vigas T, también con ejemplos de aplicación. Una definición muy básica. Se dice que una sección está sometida a una solicitación de flexión simple cuando sobre ella actúa un momento flector y el esfuerzo axial es nulo. En general, las secciones de las vigas están solicitadas a flexión simple de los pórticos, de los edificios que calculamos, o bien las calculamos así porque el esfuerzo axial que se manifiesta es de pequeña magnitud y lo podemos despreciar. Para el estado de flexión, recordemos, llamamos fibra neutra a la recta cuyos puntos todos tienen tensión nula. Vamos a desarrollar entonces, para interpretar cómo es el fenómeno y el comportamiento de una viga a flexión simple, así como lo hicimos con tensores y con columnas a compresión simple, un ensayo a rotura de una viga, estudiando cada una de las etapas de carga y la respuesta, y luego tratar de sacar una conclusión que nos sea útil para posteriormente pasar a la etapa de diseño. Entonces, a fin de interpretar el comportamiento de una viga sometida a flexión simple, realizaremos el ensayo como mencionamos. La viga a ensayar será simplemente apoyada con una sección rectangular, con una armadura inferior a su base, que hemos calculado previamente para llegar a una rotura dúctil, como hemos hablado de lo que es una rotura dúctil, una rotura que preavisa con deformaciones importantes y fisuras importantes que está por pasar algo malo. Entonces vamos a aplicar un sistema de cargas concentradas en los tercios de la luz. La viga es simplemente apoyada, por lo tanto esperamos obtener un diagrama de momentos flectores como el que vemos en el dibujo y estudiamos una sección entre las cargas como la A. La viga será esbelta, vale decir que para verificar esa condición y que podamos adoptar las hipótesis de diseño, la relación entre la luz y la altura debe ser mayor que 9. Al ser la viga esbelta, en la sección en estudio, como la A, entre cargas, se va a cumplir con la hipótesis de Bernoulli-Navier, que plantea que una sección plana, antes de aplicarle cargas y sufrir deformaciones, continúa siendo plana luego de la deformación que experimente bajo carga. Esta es una hipótesis que vamos a utilizar muchísimo para apoyarnos luego en las ecuaciones. La nomenclatura es la que van a ver a lo largo de todas las clases en el libro que hemos hecho con el ingeniero Donini, tratando de respetar la nomenclatura de nuestros reglamentos y del código ASI. D es la altura útil, que sería la distancia entre la fibra superior de una viga comprimida, o sea, con momentos positivos, quiere decir que las fibras de arriba están comprimidas y las fibras de abajo están traccionadas. D es la distancia entre la fibra superior de hormigón comprimido y el baricentro de la armadura, AS. H es la altura total de la pieza, BW es el ancho de la pieza, AS es la cuantía de la armadura traccionada
Rho sería la cuantía geométrica de la armadura, el cociente de AS sobre el ancho por la altura útil, y Fr vamos a definir la tensión de rotura de atracción del hormigón que esté sometido a flexión. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ensayo? Vamos a colocar puntos de medición a una cierta distancia de A en un diferencial de L a igual altura, o sea, a izquierda del 1, a derecha del 2, a izquierda del 3, a derecha del 4, y así desde el plano superior hasta el punto más bajo de la viga, el 11 y el 12. Entonces, cada vez que aplicamos un escalón de carga, vamos a tomar la medición entre esos puntos para después hacer nuestra evaluación de cuál es el comportamiento de esa sección. De esta manera, ¿qué podemos lograr? Determinar los acortamientos y alargamientos de las distintas fibras durante todo el proceso de carga. Nosotros lo que vamos a medir son deformaciones sobre la cara de la viga, es decir, sobre el hormigón. Vamos a asumir que existe adherencia y por ende la armadura que está ubicada en una fibra contigua a la que estamos midiendo sufre una deformación de igual valor y signo. Del mismo ensayo vamos a poder determinar la curvatura de la sección, que es proporcional a la inclinación de la recta que une los puntos respecto de la vertical. Planteamos como hipótesis la compatibilidad de deformaciones, es decir, lo que acabamos de mencionar, a igual profundidad del eje neutro, las deformaciones específicas en acero y hormigón circundantes son iguales. Por adherencia con el hormigón, las barras de acero se deforman igual que el segmento de hormigón ubicado a igual altura. Hemos visto esta semana los dos videos conceptuales de introducción de adherencia, así que ese tema lo pueden repasar de esos videos, parte A y parte B, quien no lo tenga presente. A fin de evaluar para cada escalón de cargas el estado tensional en la sección, se deberán plantear previamente las ecuaciones constitutivas de los materiales componentes hormigón y acero. Para el acero, recordamos de propiedad de los materiales que utilizábamos un diagrama idealizado bilineal en donde si graficamos tensiones en ordenadas y deformaciones en abscisas, el diagrama real de un acero dúctil es como en negro y nosotros vamos a tomar un diagrama bilineal, es decir, despreciamos. Cuando llegamos a la fluencia tomamos un escalón horizontal, despreciando el incremento posterior al escalón de fluencia. ¿Por qué hacemos eso? Lo vamos a justificar luego, pero básicamente porque probablemente para hacer aprovechamiento de ese escalón, que sí lo tenemos que evaluar cuando hacemos un diseño sismo resistente, porque a veces es beneficioso y a veces no, esa sobreresistencia. Para hacer aprovechamiento de eso, la estructura tendrá que incursionar claramente en el campo anelástico y probablemente antes de llegar a esa instancia quede fuera de servicio. Para el hormigón, por su parte, vamos a utilizar la siguiente relación constitutiva: tensiones en ordenadas, deformaciones en abscisas, a la izquierda y hacia arriba tensiones de compresión, a la derecha y hacia abajo tensiones de tracción. Entonces, observamos la zona superior. Inicialmente hay una relación entre tensiones y deformaciones que es aproximadamente lineal, hasta aproximadamente un punto E, que está en el orden de 0,40 de la tensión de resistencia característica del hormigón, F'C. Luego es claramente no lineal y después asumimos una zona plástica. Después veremos cómo justificamos este tema, hasta la deformación por compresión última es ε'Cu en el hormigón. Eso con respecto a la zona comprimida. En la zona traccionada asumimos un diagrama que es lineal, tensiones, deformaciones, hasta que se llega a εTu, la elongación del hormigón a tracción que conduce a la falla, para FCT. Esa deformación ETU es sensiblemente menor que CU, o sea que la capacidad de elongarse del hormigón es muy pequeña, se comporta como un material netamente frágil. Entonces, aclarando, hasta 0,40 de F'C podemos asumir un comportamiento razonablemente elástico del material, se define como zona elástica,
luego viene la zona no lineal y luego la zona plástica. Para cada escalón de cargas vamos a medir las deformaciones específicas de las distintas fibras a lo largo de esa sección A, y con esos valores vamos a tratar de determinar los valores de diagramas tensionales. Comenzamos con el ensayo. Veremos qué pasa. Aplicamos el primer escalón de cargas. El primer escalón de cargas son cargas muy pequeñas. Entonces, los esfuerzos de compresión y tracción en ninguno de los, en el hormigón, ni en compresión ni en tracción, superan los valores límites. Como estamos por debajo claramente del nivel de tensiones para el cual el hormigón se comporta como no lineal, toda la sección de hormigón es efectiva. Por encima del eje neutro ubicado a una distancia C, la zona comprimida, y por debajo del eje neutro, hasta la fibra inferior, la zona de hormigón traccionada es efectiva, y la armadura colabora elongándose con igual deformación que el hormigón, tomando parte de la tracción. La parte de la tracción que toma es bastante poca porque la elongación del hormigón es muy reducida a tracción. Entonces, como presuponemos que existe la adherencia, el aporte del acero traccionado en esta instancia es muy poco. Estamos en el estado 1, la pieza se mantiene sin fisuras en la zona de momentos máximos. Asumimos como una aproximación la distribución de tensiones como la indicada lineal. La tensión F'C en el hormigón en las fibras superiores está muy alejada de la tensión de rotura-compresión del hormigón, y la tensión en la fibra inferior de tracción en el hormigón todavía está algo distanciada de la tensión de rotura a tracción del hormigón. Para definir las tensiones en estado 1 podemos hacer uso del concepto de la sección homogeneizada, donde transformamos la sección de acero en n veces la sección de hormigón con n la relación de módulos. Habíamos hablado cómo calcularlo cuando vimos deformaciones en vigas y en losas, cuando hablamos de tensores, cuando hablamos de columnas. Repasamos. La sección homogeneizada es la sección de hormigón AG más la sección de armaduras por n-1 veces, donde n es la relación de módulos, por ese producto. Entonces, una viga que tenga armadura inferior quedaría, con respecto a la sección homogeneizada equivalente, como una sección rectangular con aletas. Las aletas estarían ubicadas a la altura del baricentro de las armaduras. AG sería BW por H y AC es AG menos AS. En realidad, desde el punto de vista práctico, uno perfectamente podría prescindir de las aletas y tomar a la sección que estamos analizando como AG. Entonces tenemos la sección homogeneizada. A partir de esto podemos determinar, tomando momentos estáticos respecto del borde superior de la sección, la distancia del borde superior al baricentro de la sección homogeneizada, IG. Tomando momentos estáticos de la zona de hormigón comprimida y de la zona de hormigón equivalente traccionada. A su vez, una vez que determinamos la profundidad del eje neutro, tomando momentos de inercia con respecto al eje baricéntrico y aplicando Steiner, podemos evaluar el momento de inercia de la sección homogeneizada, que lo definimos como IH. B por H cubo sobre 12, la componente del hormigón total, más B por H por IG menos H sobre 2, Steiner, más AS por n-1 por d menos IG al cuadrado, Steiner. Si conocemos el momento aplicado, porque las cargas que estamos aplicando son muy pequeñas y es simplemente apoyada, lo podemos determinar, y conocemos el momento de inercia homogeneizado de la sección, podemos aplicar lo que conocemos de resistencia de materiales y determinar en forma aproximada la tensión máxima de compresión en la fibra superior del hormigón, F'C, como M sobre IH por IG, y la tensión en la fibra más traccionada de hormigón, FCT como M dividido IH por H menos IG. Estamos asumiendo cargas de corta duración y comportamiento lineal y elástico en el hormigón.
¿Eso es exactamente así? No, ya lo explicamos en propiedad de los materiales y lo seguiremos mencionando, es una aproximación. Entonces, si vemos un gráfico de momentos flectores y curvatura, ¿dónde estamos parados en este momento? Estamos entre el tramo O y el B. En esa zona, en estado 1 de la pieza, en B va a pasar algo importante, por eso lo marcamos, que vamos a hablar luego. Estamos en ese primer tramito, en donde los momentos son reducidos, bastante menores al momento de fisuración, la sección está en estado 1 y por ende las deformaciones de la pieza son muy pequeñas. Incrementamos más las cargas, poquito más, porque queremos llegar a agotar la capacidad del hormigón traccionado al límite y pasamos del diagrama A al B, donde la tensión en la fibra inferior de hormigón traccionado llega al valor de FR. Está a punto de producirse el agotamiento en esa sección del hormigón de tomar tracciones. En realidad lo que está a punto de producirse es la capacidad de elongarse del hormigón. Entonces, antes de que aparezca la primera fisura, discúlpeme, toda la sección se va a mantener efectiva. Asociada con el esquema B, toda la sección está trabajando de hormigón, tanto la parte comprimida como la traccionada. La armadura toma el esfuerzo de tracción que se deduce de la compatibilidad de deformaciones, asumiendo la existencia del fenómeno que estudiamos en los videos previos a adherencia, y la distribución de tensiones todavía podemos asumir, pensemos en el diagrama constitutivo de tensiones en el hormigón idealizado, que por encima del eje neutro la relación tensiones-deformaciones en el hormigón es lineal y por debajo en la zona traccionada también era lineal y de hecho lo manteníamos así hasta que fallaba, se producía la fisura. En realidad, si estudiáramos con detalle y colocáramos extensómetros, bandas extensométricas para medir las deformaciones, observaríamos que no es tan así la cosa, que las fibras inferiores llegan a plastificarse del hormigón y dejan de tomar incrementos de cargas y empiezan a transferir cargas a las fibras superiores. Y el diagrama en la zona traccionada cerca del estado de fisuración cobra esta forma que ya no es lineal, con un comportamiento anelástico, no elástico, donde el pico de tensiones no está en la cara inferior, sino a una cierta distancia. Esto sería la realidad. Lo que hemos idealizado es una aproximación razonable. Entonces, estamos llegando al punto B. ¿El punto B cuál es? El que produce el momento flector que genera la primera fisura en la pieza, y ahí se produce una readecuación cuando pasa del estado 1 al estado 2 en la viga, el mecanismo resistente interno, y para que esa readecuación se produzca, hay un incremento horizontal en B de curvatura sin incremento del momento, y hay una disminución del momento de inercia de IH al momento de inercia I efectivo que estudiamos cuando analizamos el concepto de deformaciones en vigas silosas. Estamos en el punto B, entonces se va a producir la primera fisura. Cuando pasamos a ese escalón, en esa zona donde se produjo la fisura, la zona por debajo del eje neutro C, ya asumimos que la zona de fisura del hormigón traccionado ya no aporta absolutamente nada. ¿Quién es el elemento encargado de tomar las tracciones que tomaba el hormigón en el instante B? Es la armadura que cruza esa fisura. La tracción T, que antes tomaba el diagrama triangular de tensiones en el hormigón traccionado, integrado a lo largo de la zona de la viga, B por H menos C, ahora lo tiene que tomar la armadura con una resultante T. Se supone, si todo está correctamente diseñado, si la viga no tiene un defecto de armadura, que esa armadura incrementa las tensiones, saltan las tensiones, se reacomoda la estructura interna de resistente y por eso es escalón horizontal. Y podemos suponer, ahora la resultante interna que toma momentos,
es la resultante del triángulo comprimido en el hormigón por encima del eje neutro, y la otra resultante es el valor T al nivel de las armaduras AS. La distancia entre ambas es el brazo de palanca interno. Con respecto al hormigón, todavía la fibra más comprimida está por debajo de 0,4 de F'C, o sea que podemos asumir que el comportamiento del hormigón es lineal en la zona comprimida, y por debajo del eje neutro despreciamos la capacidad de tomar tracciones del hormigón, entonces solo aporta tensiones o resistencia el acero. Se supone que el acero ha incrementado sensiblemente la tensión en las armaduras, pero está lejos de la tensión de fluencia, si no hemos diseñado mal. Estamos en lo que llamamos, en el dibujo C, estado 2, en la sección fisurada. Llegamos al punto B, entonces, momento de fisuración, y pasamos del estado 1, como vemos en el dibujo, al estado 2. A partir de ahora, la inercia, el momento de inercia de la sección, ha disminuido en forma importante. Ya vamos a evaluar cómo calcular el momento de inercia en estado 2. El salto tensional en la armadura en correspondencia con la fisura, cuando pasamos del estado 1 al estado 2, va a ser función de la cantidad de armadura existente en la pieza, de la cuantía geométrica de la armadura. Acá graficamos saltos tensionales en la armadura en ordenadas y momentos flectores en abscisas. Para el momento de fisuración, el salto tensional puede ser pequeño, ¿sí?, si la cuantía de la armadura que hemos colocado es importante, elevada, o muy alto si es muy baja. En el caso extremo, si yo tengo una viga de 30 centímetros de ancho, 60 de altura y puse dos barritas de 4,2, probablemente sea tan bajo la cantidad de armadura y tan alto el salto tensional que la armadura ingrese en el campo de fluencia y llegue a rotura y se parta la viga, ¿sí?, en correspondencia con la primera fisura. Por lo tanto, la armadura que coloqué no tiene ningún propósito. Eso lo vamos a controlar estableciendo cuantías mínimas de armado para evitar roturas frágiles prematuras. Siempre tenemos que controlar ese salto de tensión. No es que numéricamente lo vayamos a controlar. Lo controlamos en forma indirecta colocando cuantías mínimas de armadura que cada código o reglamento las establece. Si no lo hubiéramos respetado, pasaría lo que vemos en la foto. Esta viga tiene una cantidad de armadura muy baja, entonces cuando se produce la primera fisura, se parte, por así decirlo, no tiene capacidad esa armadura de tomar las tracciones, dice, de esto yo no me puedo encargar, y se produce la falla inmediata y frágil, cuando pasa del estado 1 al estado 2. No podemos aceptar ese tipo de comportamiento en un diseño de una viga, de una estructura. Con ningún código o reglamento, esto no importa del código o reglamento, estamos hablando, durante todo el video de hoy vamos a hablar y en el próximo de conceptos. Los reglamentos no importan en esta instancia. Más adelante veremos si queremos calcular la viga adecuadamente por el código ASI 318 qué tenemos que hacer, si queremos calcular por otro reglamento cualquiera, qué tenemos que hacer. Todos se van a basar en los conceptos que estamos viendo. Para este rango de cargas, estado 2, la tensión de compresión en el hormigón no supera el 40% de F'C y es posible asumir una distribución lineal todavía de tensiones en la zona superior de la cabeza comprimida. En general, la magnitud de las cargas de esta etapa se corresponde razonablemente con el nivel de cargas de servicio en las zonas de máximos momentos en la viga. ¿Sí? Estamos en el dibujo que marqué en asterisco, el dibujo C. En la zona de momentos máximos en la viga, sabemos que inevitablemente va a haber fisuras por flexión, aunque hayamos diseñado correctamente, es inevitable, pero que no hay ningún problema con eso, deberían tener un espesor adecuado, lo vimos en el video de fisuración, cómo controlarlo, y unas deformaciones razonables, lo vimos en la clase de deformaciones, cómo controlarlo. Podemos evaluar, si nos interesa hacerlo, las tensiones para este nivel de carga sobre la base de ciertas hipótesis simplificativas. Tenemos a la izquierda la sección fisurada, la zona rayada es la de hormigón comprimido y la zona en blanco es la de hormigón traccionado, donde solo aporta la armadura por debajo de esa zona. Al lado tenemos el diagrama de deformaciones específicas en base a la hipótesis de Bernoulli-Navier, la sección vertical, plana,
giró manteniéndose plana y entonces hemos determinado en la medición que estamos haciendo a lo largo de la sección M la deformación específica en la zona superior del hormigón, epsilon' C, y la elongación a nivel del baricentro de las armaduras, epsilon S. Por debajo ya no me interesa, porque las deformaciones por debajo del baricentro de las armaduras no me van a brindar ningún tipo de información relevante. Me interesa saber a nivel del baricentro de las armaduras cuál es la deformación de tracción que tiene la pieza, epsilon S, porque esa es la elongación de las armaduras. Y a través de ese dato voy a poder tener información sobre la tensión Fs en las armaduras y la resultante T de tracción. El dibujo de la derecha es el diagrama idealizado de tensiones internas en la pieza. Por encima del eje neutro asumo un diagrama triangular de tensiones con una resultante C a 1/3 de la base del triángulo igual a 1/2 de BW por C por F'C, y abajo la resultante T es igual a la sección de acero a S por Fs. Las secciones planas antes de las deformaciones para este nivel de cargas asumimos que permanecen planas luego de sufrir las deformaciones. Se asume la existencia de adherencia acero-hormigón, concepto que ya vimos, y despreciamos el aporte del hormigón a tracción. Planteamos la ecuación de equilibrio de fuerzas. Como no hay cargas axiles en flexión simple, la resultante T es igual a C y por ende AS por Fs es igual a BW por C por F'C sobre 2. Primera ecuación, equilibrio de fuerzas. Asumiendo un comportamiento lineal y aplicando la ley de Hooke, porque estamos pensando que se está comportando ambos materiales en forma elástica y lineal, Fs es igual al producto del modo de elasticidad por la deformación. ES por ES, epsilon S. Y F'C es lo mismo en el hormigón. Entonces reemplazamos, en lugar de tensiones por el producto del modo de elasticidad por las deformaciones en la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Si ahora utilizamos el diagrama de deformaciones específicas que vimos, el triángulo, podemos, por semejanza de triángulos, correlacionar la máxima deformación en la fibra superior de hormigón, epsilon' C, a la altura de ese triángulo C, que nos define la profundidad del eje neutro, con la máxima elongación de la armadura dividido la altura del triángulo D menos C. Esto lo hacemos para despejar una de las variables en función de la otra. Podemos despejar la deformación en las armaduras epsilon S en función de la del hormigón. Reemplazamos en la ecuación y llegamos a la ecuación 3. Y de la ecuación 3 lo que hacemos, asumiendo que la relación de módulos es una constante, que es otra simplificación más porque no lo es, ya lo vimos en propiedades de los materiales, el módulo de elasticidad del hormigón depende del nivel de cargas, y si las cargas son permanentes, se mantienen un tiempo importante en el tiempo o son instantáneas, y despejar lo que queremos determinar, que es una ecuación de segundo grado donde C es la profundidad del eje neutro. Queremos determinar la profundidad del eje neutro para el pasaje del estado 1 al estado 2 con la sección que ya hemos definido, la armadura AS. Entonces definimos la profundidad del eje neutro resolviendo la ecuación de segundo grado, y a continuación podemos determinar en forma muy simple el momento de inercia de la sección fisurada en estado 2. Si no hay armadura comprimida que aporte en forma sensible, como 1/3 de B por C cubo más N por AS D menos C al cuadrado, aplicando Steiner. Si lo hubiera, tenemos que ver el video de deformaciones de vigas y losas. Determinamos el momento de inercia de la sección fisurada cuando haya una armadura comprimida A'S no despreciable. Y aparece un término más. A partir de tener determinado el momento de inercia, podemos ahora, en forma simplificada, obtener las tensiones en el hormigón comprimido F'C como el momento que estamos aplicando, que se deduce de la carga que aplicamos, por C, la distancia del baricentro de la fibra extrema comprimida, dividido el momento de inercia de la sección fisurada y F. Y la tensión de tracción en las armaduras igual el momento por D menos C, la distancia del eje neutro al baricentro de las armaduras, dividido IF.
Estas expresiones tienen validez ¿en qué rango? Para cargas de corta duración que originen tensiones no superiores a 0,40 de F'Ck en el hormigón y en el acero tensiones menores a las de fluencia. Entonces estamos dentro de esta experiencia en el dibujo que representa el estado 2. Pasamos del estado 1 no fisurado al estado 2 fisurado. Pero nuestra intención es seguir con este estudio incrementando las cargas hasta llegar a la falla. Entonces vamos a seguir aplicando incrementos de carga. Y pasamos al escalón D. Ya ahora no es admisible asumir que el hormigón tiene una relación tensiones-deformaciones lineal, porque superamos el valor de 40% de F'C, les digo 40, puede ser 45 o 38, o sea, es un parámetro para tener una idea de referencia nada más. Entonces, la relación constitutiva de tensiones-deformaciones en el hormigón ya es claramente no lineal por encima del eje neutro. Por debajo del eje neutro, ¿qué pasa? Solamente aporta el acero. Estamos en el dibujo D. Vamos a seguir cargando la viga, incrementando las cargas, hasta que la tensión en las armaduras traccionadas ingresen en el escalón de fluencia. Fs sea igual a Fi. Y ese nos marca claramente el pasaje del estado 2 al estado 3. Cuando llegamos al estado 3 estamos próximos a llegar a la falla de la pieza. Bajo ningún punto de vista, para nivel de cargas de servicio, podemos asumir que nuestra viga está trabajando en estado 3, porque si no, el comitente nos va a llamar muy afligido, porque la viga tiene deformaciones muy grandes, fisuras muy grandes y un montón de situaciones que nos dicen, señor, esto está a punto de colapsar. Entonces, ingresamos en el escalón D, que es el punto particular en el cual la armadura traccionada, la tensión Fs llega a la tensión de fluencia. Por lo tanto, T ahora es AS por Fi. ¿Qué pasa con el hormigón? Todavía el hormigón comprimido no agotó la capacidad de deformarse y por ende puede seguir incrementando la resistencia en la zona de hormigón comprimido. ¿Dónde estamos ubicados? Ahora estamos ubicados en el diagrama momentos curvatura en el punto P, donde el valor particular de momento flector que hemos aplicado es MI, y MI lo asociamos con el ingreso de la tensión de las armaduras traccionadas en fluencia. A partir de ahora pasamos del estado 2 al estado 3. ¿Por qué? Porque la pérdida de rigidez de la pieza es muy rápida. El momento de inercia, que sería la tangente a la curva, la rigidez de la pieza en realidad, el producto de C por IF, disminuye sensiblemente y rápidamente, y estamos en la zona de estado 3, que nos está indicando que en algún momento, no muy lejano, vamos a llegar a la falla, que es MU. ¿Qué pasa cuando la armadura ingresa a fluencia? Cuando T es igual a S por Fi. Nuestra hipótesis del diagrama de relaciones tensiones-deformaciones del acero era que era bilineal. Entonces asumimos que por encima de la tensión de fluencia el acero no toma más tensiones. Y por lo tanto, lo que podemos plantear es que si el momento es igual a la resultante de compresión C por el brazo interno de palanca Z, o bien a la resultante de tracción T por el brazo interno de palanca Z, tomando un diferencial de momento, tenemos dt por z más dz por t. Si no podemos incrementar el valor de t, el primer término se hace cero. Entonces el diferencial de momento que incrementamos, el momento flector, ¿cómo puede ser tomado por la viga? Manteniendo la fuerza constante T, pero incrementando el brazo de palanca de Z. Al aumentar el brazo de palanca con una fuerza de compresión constante, la zona comprimida se va reduciendo paulatinamente y finalmente este proceso conduce a la falla de la pieza por agotamiento del hormigón comprimido, pero con la armadura que ha ingresado claramente en fluencia y por ende tiene elongaciones muy importantes, fisuras muy importantes y flechas muy importantes.
Estamos entonces en la situación de la izquierda, cuando ingresamos a fluencia, y a partir de acá, ¿cómo tomamos mayores momentos? Pasando de la izquierda a la situación de la derecha, a costa de incrementar el brazo de palanca interno. Pero analicemos esto. Tenemos que tomar una fuerza C constante de compresión igual a T, a S por FI, sobre una zona rayada cada vez más chiquita. ¿Qué nos dice esto? Que naturalmente el hormigón cada vez va a estar más exigido y va a llegar el momento en que falle por compresión la zona superior de la pieza. Pero es una falla dúctil, porque viene precedida por ingreso de fluencia de la armadura. Entonces, el ingreso de la fluencia es el dibujo de la izquierda. Con un incremento de momentos se pasa el proceso de la derecha. Seguimos incrementando los momentos y cada vez la zona rayada de hormigón es más chiquita y el valor de C es constante. Llegamos a esta situación final, que es el dibujo E, cuando se produce el agotamiento de la zona superior de hormigón comprimido, con un cuadro de fisuras, como vemos en la foto, bien marcado de la viga ensayada. Rotura dúctil, proceso acompañado de muchas fisuras y deformaciones relevantes. Esa es la idea de cómo deseamos que falle la viga a flexión. Después, cada reglamento tiene sus particularidades para lograr esto, el mismo objetivo. Pero todos los reglamentos actuales se basan en el método de estados límites últimos o método de rotura y conceptualmente se basan en este concepto, desarrollar este tipo de falla. Acá podemos ver cómo va cambiando la forma del bloque de tensiones de hormigón comprimido en la medida que vamos incrementando el nivel de tensional de cargas. El A sería para el nivel de tensiones en el hormigón, el nivel de cargas de servicio, y paulatinamente hasta que llegamos a la falla, con el ascenso del eje neutro. Entonces, tipo de falla en elementos sometidos a flexión simple, para vigas subarmadas, se presenta el tipo de rotura que vimos en el ensayo, una rotura dúctil. La llegada a rotura viene precedida por una serie de elementos que nos marcan, pero con mucha claridad, que está a punto de fallar la pieza. La elongación del acero traccionado es mayor al 4 por 1000. Si hemos diseñado bien la viga, se va a producir esto, si la cargáramos hasta rotura, naturalmente. Secciones sobrearmadas serían aquellas secciones que por alguna razón colocamos un exceso de armadura y entonces el acero no llega a fluencia y agota primero la capacidad del hormigón comprimido, la capacidad de tomar cargas y deformarse, y se produce la falla por el hormigón comprimido. Este tipo de falla no es admitido por ningún reglamento y en todo caso es una deficiencia del proyecto si se produce. Son roturas eminentemente frágiles con escasa o nula fisuración. Y secciones balanceadas es un poco académico nada más. Serían las secciones muy especiales en donde se produce en simultáneo el agotamiento del hormigón comprimido superior cuando la armadura entra en fluencia, como el esquema este que hemos planteado. O sea, E'(C) lo definimos el código ASI 318 convencionalmente en una deformación de rotura del 3 por 1000, las normas europeas toman 3,5 por 1000, eso no importa mayormente. Cuando el acero, la elongación del acero S es igual a I. La cuantía que genera este tipo de falla se denomina cuantía balanceada. Y la sección balanceada. ¿Es admisible este tipo de diseño? No, no lo es. En ningún reglamento es admisible. ¿Por qué? Porque conduce a un tipo de falla que es frágil, no nos da aviso. Entonces, sí es una referencia. El tipo de falla que lo debemos lograr debe ser de viga subarmada y por lo tanto tenemos que colocar menor cantidad de armadura que la que conduce a una falla por cuantía balanceada. Bajo este concepto vamos a definir con los distintos reglamentos la máxima armadura a colocar para que no esté sobrearmada o no lleguemos a esta instancia. Entonces tenemos arriba el esquema de falla balanceada y abajo el esquema de falla de una sección sobrearmada. Fíjense que en la sección sobrearmada la deformación del acero a nivel de AS es menor que la de fluencia y el eje neutro tiene que descender mucho
para equilibrar la componente C con la T, porque la S es muy grande, y por lo tanto eso presupone que no hay deformaciones muy visibles ni cuadros de fisuras muy marcados. Esta es una foto de una rotura dúctil, como deseamos lograrlo, donde la deformación en el hormigón comprimido es del 3 por 1000 y la elongación en el acero es superior al 5 por 1000. Eso es lo que nosotros deseamos lograr en el caso de que la viga llegue a una falla por flexión. Bueno, gracias por su atención y paciencia. En el próximo video vamos a seguir planteando conceptos y tratando de ir cerrando el tema teórico. Este tema teórico, más allá del reglamento con el cual ustedes trabajen hoy, les va a servir para enfocarse o para interpretar cualquier otro reglamento. ¿Por qué? Porque los conceptos no van a cambiar. La forma de romper una viga en forma dúctil, todos los códigos o reglamentos tratan de lograr ese tipo de falla. Entonces, comprendiendo los conceptos básicos, que vamos a tratar de ir cerrando el tema con el próximo video, no van a tener dificultad para interpretar otro código o reglamento sobre el cual no conocen mucho. Bueno, si acaso les agradan los videos de este canal, la verdad que ya lo he dicho en otros, pero nos ayudarían bastante suscribiéndose. Este es un canal muy joven, tiene muy pocos suscriptores aún, por lo menos para alentarnos a seguir trabajando en esto, que lleva muchas horas, y nuestra intención es simplemente colaborar en la capacitación de nuestros colegas y en eso estamos trabajando. Cualquier sugerencia que nos quieran hacer la recibiremos muy bien. Gracias a todos.